La cápsula bíblica presenta la palabra viva y eficaz con los temas bíblicos y proféticos, el panorama apocalíptico y todo el acontecer mundial. Y ya con ustedes, el pastor Edwin Orellana. Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Este que les habla es el pastor y evangelista del Señor Edwin Orellana, con un episodio más del podcast de la cápsula bíblica, que esperamos que va a ser de mucha bendición a su vida espiritual. El tema que tenemos en esta ocasión lo hemos titulado En el Valle de la Muerte. Vamos a ir buscando así, en referencia al tema de hoy, en el Salmo 23, bendito sea el nombre del Señor, que dice así de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén, amén. Vamos a hacer así, amados hermanos, una oración en el nombre del Señor para continuar con el estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Unge nuestros labios, nuestras mentes, Señor, para que este estudio, Dios mío, sea de bendición a cada uno de los hermanos que nos escuchan, en el nombre maravilloso de Jesús. El valle de sombra y de muerte. Bendito el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, cuando el rey David, el famoso cantor de Israel, dejó plasmada a través de su puño y letra el Salmo 23, un salmo emblemático, un salmo que ha sido de mucha bendición a través de tantas generaciones, no solamente para la nación de Israel, sino aún para nosotros en la iglesia actual. Según los estudiosos y los antiguos escritos judíos, nos dejan entender que David escribió este salmo mientras se encontraba, mis amados hermanos, en una persecución bastante difícil, en un momento muy duro, muy crítico, en un valle de sombra y de muerte. Cuando David escribe este salmo, mis amados, David se encontraba bajo la persecución no solamente de sus enemigos, sino también de la mano del muy conocido rey Saúl. La Biblia nos relata que cuando David se encontraba en la cueva de Adulán, en la famosa cueva de Adulán, que era una cueva donde llegaban todos los perseguidos, era una cueva donde se reunían todos aquellos que habían sido perseguidos o estaban siendo perseguidos por el gobierno del rey Saúl, todos los que debían impuestos, los brujos, los hechiceros, los adivinos, todos aquellos personajes que Dios había mandado a eliminar por parte de la mano de Saúl, se daban cita en aquel lugar llamado la famosa cueva de Adulán. Bendito el nombre de Jesús. Entonces también aquellos que le debían impuestos al rey llegaban a ese lugar. Todos aquellos que eran leprosos se citaban en aquel lugar que citamos ahora mismo, que es la cueva de Adulán. Y mientras David está en ese valle de sombra de muerte, que podemos recordar de que Saúl, por aproximadamente más de 15 años después del ungimiento de David, bendito el nombre de Jesús, por la mano de Samuel, bendito el nombre de Jesús, para ser rey de Israel, comenzó a entrar en una etapa bastante difícil, una persecución masiva, una persecución sin misericordia, sin amor, sin ningún tipo de agradecimiento, ya que podemos notar que Saúl era un tipo muy malagradecido, muy mentiroso, un tipo colérico, explosivo. El deseo al poder y la ambición al poder y la gloria llevaron a Saúl
a convertirse en el archienemigo, bendito el nombre de Jesús, del rey David. Entonces, cuando David nos expone el Salmo 23, nos da a demostrar dos caras de la faceta del Salmo, ¿no? Los primeros versículos que podemos encontrar, como es el Salmo 1, ¿no? Es Jehová es mi pastor. Jehová mi pastor y nada me faltará. Viene basado en la vida espiritual o en las experiencias vividas del rey David mientras fue en su juventud un pequeño pastor de Belén, bendito el nombre de Jesús, ¿no? Sabemos que David venía de la casta, ¿no? de la genealogía de la tribu de Judá, y su padre Isaí tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor y era el menos agraciado o el menos querido o adaptado dentro de esa familia o de ese núcleo familiar. Bendito el nombre de Jesús, como era la familia de David. Dios le habla al profeta Samuel y le dice que ha decidido cambiar a Saúl por las rebeldías y las malas actuaciones de Saúl como rey, y ha establecido Dios un nuevo rey que se va a convertir en David. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, este salmo nos habla de la notariedad, del conocimiento de cómo ya a una corta edad David tenía conocimiento de experiencias vividas con Dios en el medio del campo de batalla, por decirlo así. Bendito el nombre de Jesús, ¿no? Recordamos que cuando David fue al campo de batalla, bendito el nombre de Jesús, y habló con Saúl para enfrentar al gigante, David le dijo que él, cuando algún oso o algún león tomaba de alguna de sus ovejas, de su rebaño, él iba y luchaba con el león o luchaba con el oso y lo vencía. Bendito el nombre de Jesús. Eran experiencias vividas. Era un chico que se crió bajo la presencia de Dios en los campos y en las grandes montañas, ¿no? En las laderas donde le tocó pastorear en aquel pequeño pueblo de Belén. Bendito el nombre de Jesús. Hasta que llega a la escena profética, ¿no? A la escena política, a la escena militar de la nación de Israel, y se convierte en el gran héroe, ¿no? Y ya todos sabemos la historia, que cuando Saúl y sus hombres regresaban a la ciudad, las mujeres comenzaron a cantar. Saúl mató sus miles, pero David mató sus 10,000. Y que desde aquel momento, nos dice la escritura en los libros del profeta Samuel, nos dice la historia que desde aquel momento Saúl no miró con buenos ojos a David, y que desde ese momento Saúl dijo en su corazón: solamente le falta el reino. Un espíritu de envidia, un espíritu de odio, un espíritu, hermano, de persecución comenzó a entrar en Saúl para perseguir a aquel pequeño joven llamado David. Bendito el nombre de Jesús. Y como les estaba relatando, por más de 15 años Saúl se dedicó a perseguir a diestra y a siniestra a David. En una ocasión, nos relata la escritura, Saúl fue capaz de mandar todo su ejército. En el tiempo en que Saúl enfrentó a Goliat el filisteo, en la nación de Israel contaba con aproximadamente solamente 3,000 soldados. Y nos dice en el mismo libro del profeta Samuel, nos dice que en una ocasión Saúl mandó 3,000 soldados. Esos 3,000 soldados para buscar a un solo hombre llamado David, solamente para acechar, para buscar su muerte. La Biblia también nos relata que en varias ocasiones Saúl intentó asesinar a David, intentó clavarlo con una lanza y David tuvo que salir huyendo. Es ahí donde comienza el valle de sombra y de muerte de David. Un hombre que llegó a la nación de Israel y a la escena profética de la nación de Israel como un héroe, un hombre que le aportó mucho a la nación judía, a la nación hebrea, pero que más sin embargo Saúl no supo reconocer y no supo agradecer todo el aporte especial que David aportó a su reinado. Bendito el nombre de Jesús. Recordemos que también Saúl había prometido que aquel que venciera al gigante y le cortara la cabeza, Saúl había prometido entregarle una de sus hijas y colmarlo de favores, de riquezas, y también hacerlo exento de pagar impuestos al rey. Pero todos sabemos que fue una vil mentira, porque Saúl nunca cumplió su palabra. Entonces David se da a la fuga
y se tiene que ir verdaderamente de la casa de Saúl. Pierde su familia, pierde su mejor amigo que es Jonatán, pierde su posición política y militar dentro de la nación de Israel y comienza a huir como un fugitivo más en medio de la nación y en medio del pueblo de Israel. Bendito el nombre de Jesús. Se convierte en el número uno buscado, en el hombre número uno buscado por el rey Saúl. Es ahí donde creo que comenzó este valle de sombra y de muerte para el rey David. Hoy nosotros también estaremos pasando situaciones similares. Tú, mi hermano, amigo, hermano, joven, jovencita, pastor, evangelista, maestro, todo aquel que me esté escuchando, todos en algún tiempo tendremos que ser perseguidos por la mano de Saúl, por la mano de aquellos que no quieren que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Hay momentos grises en nuestras vidas, hay momentos de oscuridad, porque el valle representa eso. El valle representa la soledad, representa los momentos difíciles que vamos a afrontar en la vida, mis amados. Es inevitable. Todos aquellos que queramos serle fiel a Dios, de alguna forma o de otra, tendremos que pasar situaciones difíciles y pruebas muy difíciles en esta vida. Es por eso que Dios ha prometido estar con nosotros. Vamos al verso 4, que es el que nos compete. Vamos a entrar en contexto después de esta pequeña introducción. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Les comentaba al principio de esta introducción que cuando se encontraba David, al haber llegado a la cueva de Adulán y encontrarse en la cueva de Adulán, David se encontró con un sinnúmero de gente que tenían todo tipo de problemas y todo tipo de situaciones. Es ahí donde nos dice la Biblia y la historia bíblica que David formó su primer ejército de hombres con todas aquellas personas que estaban llenos de deudas, llenos de enfermedades, leprosos, pobres, mentirosos, acabados, perseguidos, gente que le debían impuestos al rey Saúl, se encontraban en aquel lugar, pero que David supo tomar su fuerza, su valentía, y aún en medio de ese valle de sombra y de muerte, David llegó a poder superar su vida al ver a otras la necesidad de ver otras personas, mejor dicho, en la misma necesidad que él se encontraba. David encontró apoyo en todos aquellos 400 hombres que al final se convirtieron en los valientes de David, que dice la Escritura. Es bastante especial ver cómo un hombre como David, un hombre que se encontraba, hermano, en una situación de peligro, en una situación de muerte, en una situación donde, vuelvo y le repito, David había perdido todo, había perdido su esposa, había perdido su amigo, había perdido todo lo que tenía en el palacio del rey y había quedado prácticamente como un indigente, como un desamparado en las calles. Pero David nos recuerda a través de este salmo que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Debemos de depositar nuestra confianza en el Señor. No importa en la situación que usted se encuentre. Yo sé, mi amado hermano o hermana, que es muy difícil cuando nosotros estamos en ese tipo de situaciones. Es muy difícil creer en la palabra de otros cuando nadie sabe realmente nuestra situación. Pero estoy seguro, mi amado, que Dios sabe su situación. Dios sabe los problemas económicos. Dios sabe, hermano, la enfermedad a lo mejor que usted esté pasando. No sé cuál sea el valle de sombra y de muerte que usted esté pasando. A lo mejor sea una enfermedad, a lo mejor sea un cáncer, un SIDA, a lo mejor sea un problema del cerebro, a lo mejor sea la diabetes, a lo mejor sean problemas pulmonares, a lo mejor sean problemas económicos, a lo mejor sean deudas. Pero en medio de ese valle de sombra y de muerte, Dios ha prometido estar con nosotros y que nada nos faltará. Ese es el efecto poderoso que tiene este salmo. Este salmo nos recuerda que aunque estemos pasando por ese proceso oscuro y gris en nuestra vida, aunque estemos pasando una situación difícil, hermano,
de cualquier índole en nuestras vidas, el Señor ha prometido estar con nosotros y ha prometido que nada nos faltará. Solamente tenemos que confiar, solamente tenemos que seguir hacia adelante, solamente tenemos, mis amados, que caminar hacia el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Sé que a veces las dificultades, mis amados, de la vida nos golpean, nos hacen llorar. Hay momentos donde nos sentiremos, hermanos, desfallecidos. Hay momentos donde nos sentiremos que no hay nadie que nos apoye. Hay momentos donde sentiremos, hermanos, que no hay nadie que nos ayude. Hay momentos donde sentiremos donde todos se han apartado y se han alejado de nosotros. Hay momentos donde sentiremos, hermanos, que solamente somos perseguidos por los demás y que las fuerzas a veces no nos alcanzan, pero que Dios, a través de su palabra, nos dice que Él nos va a bendecir y que Él nos va a cuidar con su vara y con su callado. Bendito sea el nombre del Señor. Ama, Shama, Himalaya, Sohamanda. Otro punto muy importante es que nos habla, hermano, que Él nos hace descansar en delicados pastos. El Señor nos va a hacer siempre descansar. Cuando venimos a su presencia, cuando ponemos nuestras vidas delante de Él, cuando nos metemos a buscar su presencia, el Señor traerá reposo a nuestra vida. El Señor nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo os la doy. Debemos de tener paz en medio de la tribulación. Tenemos que tener paz en medio de ese valle de sombras que vamos caminando, que tú vas caminando y que yo a lo mejor vamos caminando en este mundo que se ha convertido en enemigo para nosotros, hermanos, que se convierte en un muro de batalla, que se convierte en una guerra para nuestras vidas diarias. Tenemos que confiar que el Señor nos hará descansar. El Señor también nos dice que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando el Señor nos dice que Él lleva un yugo, hermano, es cuando usted une dos bueyes y se unen y están enyugados. Nosotros estamos enyugados con el Señor. Y dice que el Señor, que Él nos va a ayudar, que Él va a estar para que todas nuestras necesidades y nuestros problemas, aleluya, vayan conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro aspecto importante del Salmo 23 que nos habla, mi hermano, es que nos dice que nos va a juntar junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Las aguas de reposo, hermano, nos habla de la palabra de Dios. Nos habla que debemos de alimentarnos del agua espiritual. Nos habla que debemos de alimentarnos de la presencia del Espíritu Santo. Nos habla del ayuno, nos habla de la oración, nos habla que cuando estemos en medio de ese valle, mis amados, es necesario que nosotros vengamos ante la presencia de Dios para que Él pueda llevarnos, aleluya, a esas aguas de reposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro punto muy importante que nos habla el Salmo 23 es que dice que no temerás mal alguno. Cuando estamos en el camino de este valle, hermano, de esta vida que es bastante despreciable, de esta vida que es bastante dura, porque los problemas, hermano, de la humanidad se están aumentando. La vida en este planeta, en este mundo en el cual vivimos, mis amados, se hace cada día más difícil para poder sobrevivir. Y vamos a esperar y vamos siempre a enfrentar muchas dificultades. Y a lo mejor tendremos que pasar muchos valles y muchos lugares dificultosos para poder continuar nuestro peregrinaje hasta la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Pero la Escritura nos recalca que no debemos de temer, que debemos de controlar nuestras emociones. Debemos de controlar, hermanos, nuestros pensamientos. A lo mejor yo sé que es muy difícil, mi amado, porque yo no puedo conocer realmente cuál es su situación. Pero en medio de esa situación el Señor te está diciendo que no temas, que no tengas miedo, que no te dejes llevar por tus emociones, sino que tienes que comenzar a confiar en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, que tienes que comenzar a confiar en lo que el Señor nos ha dicho. Hay que guardar momentos de reposo, buscando la presencia del Señor, escuchando su palabra, escuchando mensajes
que edifiquen su vida espiritual para que usted pueda ser fortalecido en medio de ese camino. Hermano, bendito el nombre de Jesús, en medio de ese valle que esté atravesando en su vida, bendito el nombre de Jesús. Otro punto muy importante que encontramos en el Salmo 23, mis amados, es que dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado nos habla de la protección de Dios. Nos habla que en medio, hermano, de todos estos problemas y en medio de todos los peligros que usted pueda enfrentar, en medio de este valle que usted esté pasando, mis amados, Dios está con su vara y con su cayado protegiéndolo. No sé cuál será, vuelvo y le repito, su situación, mi amado pastor, mi amado evangelista, amado predicador, hermano, hermana, bendito el nombre de Jesús, amado joven que me escucha. Pero lo que Dios le está diciendo, que Dios tiene su cayado, que Él tiene su vara alrededor suya y que esa vara es para la protección suya, de su familia, de su esposa, de sus hijos. Bendito el nombre de Jesús. Otro punto importante, bendito el nombre de Jesús, que nos dice la Escritura, es que el Señor va a infundir aliento, bendito el nombre de Jesús, en nuestra vida. El aliento nos habla de vida, nos habla de esperanza, nos habla de que hay que continuar hacia adelante. Habrán momentos, como vuelvo y le repito, que pasaremos este valle tan difícil, hermano, de consecuencias o de prejuicios que a veces muchas personas malas que vienen o se acercan a nuestras vidas para tratar de derrocarnos, ya sea en el trabajo, a veces en la misma familia, bendito el nombre de Jesús. Pero podemos recordar también el valle que pasó el profeta Elías, mi hermano, cuando comenzó la persecución de su ministerio a través de la malvada reina Jezabel. La Biblia nos dice que Jezabel mandó un edicto y dictaminó que la cabeza del profeta Elías tenía que caer para el día siguiente, después de que Elías decapitó a todos los profetas de Baal y de Acera. Elías se sintió desfallecer. Elías se sintió que todo se había perdido. Elías comenzó a entrar en su propio valle de sombra y de muerte y huyó hacia el desierto. Pero en medio del desierto, en medio del desánimo, en medio del valle que Elías estaba pasando, el ángel de Jehová apareció y el ángel le dio de comer pan y le dijo: largo camino te resta, largo camino nos resta. Amashamaya kendalaya sohamaya. Bendito el nombre de Jesús. Largo camino, mis amados, nos resta en esta vida. Y aunque estemos pasando por esos momentos difíciles, bendito el nombre de Jesús, el Señor nos alimentará, el Señor va a suplir, el Señor, mi amado hermano, le ayudará en su situación legal. Yo no sé qué será lo que estará pasando por tu vida, pero yo te digo en el nombre de Jesús que tomes este Salmo 23 y que tome todas las bendiciones que hay en él y hágalas realidad en su vida, bendito el nombre de Jesús. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, mis amados, no debemos de temer. El Señor está con nosotros. La iglesia al principio tuvo persecución. La iglesia al principio, hermanos, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, en el capítulo 6 y capítulo 7, bendito el nombre de Jesús, cuando Esteban, uno de los hombres elegidos, de los diáconos elegidos de la iglesia primitiva, nos dice la Biblia, que comenzó a hablarle a los judíos sobre la revelación de Jesucristo, sobre el sacrificio de Cristo, sobre la muerte de Cristo. Y cuando Esteban, dice la Escritura, comenzó a acusar a los judíos de la muerte de Cristo, la Biblia dice que una gran persecución se levantó sobre la iglesia. La iglesia también pasó su valle de sombra y de muerte. Todos tendremos que pasar en algún determinado tiempo de nuestra vida por ese valle de sombra y de muerte, mis amados hermanos. Pero el Señor ha prometido que no debemos de temer, sino que Él nos dará aliento, Él nos dará vida, Él nos dará la fuerza necesaria, bendito el nombre de Jesús, para continuar hacia adelante en el nombre maravilloso de Jesús. Dios les bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Este que les ha hablado es el pastor y evangelista Edwin Orellana, esperando que esta palabra de fortaleza, amado, haya llegado a su vida en el nombre maravilloso de Jesús. Y nos veremos en el próximo episodio del podcast de la Cápsula Bíblica. Dios les bendiga y Dios les continúe bendiciendo.
en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.